Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del cuarto curso taller de Introducción a la Enseñanza de la Salud Pública. El día de hoy, pues, comenzamos con nuestra penúltima sesión de este cuarto curso taller. Y para nosotros, pues, ha sido una experiencia completamente gratificante y consideramos que podemos dar el ejemplo de justo todas estas actividades y todas estas oportunidades que nos brinda ahora esta nueva tecnología, sin dejar de reconocer también sus debilidades, ¿verdad? Que también debemos de considerarles para que justamente podamos reconocer estas áreas de importancia en la mejora para todas y todos. Y bien, entonces, sin más, vamos a seguir esperando que sigan llegando las compañeras y los compañeros, pero vamos a dar inicio a nuestros primeros 10 minutos de participaciones por parte de ustedes, tutoras, tutores, instructoras, instructores, para que nos comenten un poco cómo ha sido su experiencia, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, y a lo mejor también un poco de las temáticas que sabemos que todavía quedan ahí en el tintero. Entonces, sin más, damos entonces la palabra a quien nos lo solicite en el chat. Bueno, tenemos todavía 8 minutos de participación. ¿Quién dice yo? También puede arrebatarme el micrófono con toda confianza. Ahorita más adelante, mientras llega la doctora Cecilia, también tenemos un mensaje por parte de la doctora Cecilia, que ya muchos de ustedes pudieron ver en el Classroom un poco acerca de este mensaje. Entonces, seguimos esperando. Aquí tenemos todavía a personas que están llegando apenas con nosotros. Recordarles que estamos en los minutos de participación por parte de tutoras, tutores e instructoras, instructores. ¿Quién dice yo? Doctora Ceci, ¿cómo está? Bienvenida, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Hola, Ariel, ¿qué tal? Hola, doctora Ceci. Bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. Por favor, no sé si quiera comentar un poco. Ya se comentó en el Classroom. Recuerden, aquellas personas que aún no tengan Classroom, por favor, mandarnos correo electrónico para que les podamos enviar la invitación personalizada, o incluso aquí en el chat de manera privada comentarme, yo no tengo todavía Classroom, por favor, invíteme, ¿no? Y me pone ahí su correo para que yo en este momento pueda generar esta invitación. Entonces ya están un poco enterados acerca de la invitación de doctora Ceci. No sé si nos quiera platicar un poco más al respecto. Sí, claro, de hecho ya empezaron a llegar preguntas y muy interesantes. Bueno, les comento con respecto a la plática que tuvimos la semana pasada, el jueves, generó muchas inquietudes. Entonces, cuando ustedes nos comentan que lo llevemos a nuestro grupo, eh, yo hice la invitación a un muy querido amigo y experto en el tema de género, que de hecho es el responsable de la especialidad de género en la docencia en la Universidad Pedagógica Nacional. Y amablemente aceptó acompañarnos, pero lo pensamos un poco más y dijimos, ¿por qué limitarlo al grupo con quien estoy? Y mejor hacerlo extensivo. Y la intención es, pues, bienvenidos todos los que quieran saber más al respecto. De hecho, el experto en género, pero además su campo de mayor trabajo está en masculinidad. Entonces, creo que nos puede servir bastante a todos, a todas y bienvenidos. Así es que me propuso él que para esta plática le hicimos un formulario de Google para que nos envíen sus preguntas y que él pueda dirigirse hacia aquellas preguntas o aquellas inquietudes más frecuentes entre nosotros. Así es que junto con la invitación a la plática, también la invitación para formular sus preguntas. Muy bien, Mañana pues una a super las 5 de la oportunidad, tarde. doctora Ceci. Muchísimas gracias. Ojalá varias de nuestras instructoras y de nuestros instructores puedan unirse a esta plática que suena muy interesante y completamente complementaria, ¿no? A lo que justo a lo mejor todavía queda en el tintero de este gran tema como lo es género, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ceci. De Y nada. bien, entonces, no he reconocido a alguien en el chat que quiera participar. Por favor, también, si no leí su comentario, ya tome la palabra de una vez para que
aprovechemos estos minutos que ya saben después son muy valiosos, ¿no? Al final de la sesión siempre los queremos aún más. Entonces, ¿quién dice yo? Por favor, de las compañeras y los compañeros que quieran participar sobre su experiencia. Es la penúltima sesión. Estamos a punto de terminar, de hecho, pues ya el día jueves habremos terminado con las conferencias magistrales. Queda un poco de duda acerca de la evaluación, eso es uno de los puntos que a lo mejor podemos aprovechar ahorita. Queda un poco de duda acerca de la entrega de calificación o de evaluación por parte del grupo de tutoras y tutores. Recordemos que es bueno, la última conferencia magistral pues es el próximo jueves, el 10, pero todavía ustedes pueden llegar a tener toda la siguiente semana para poder tener sus últimas reuniones o entrega de trabajos por parte de su grupo tutoriado y pueden entregar esta evaluación, por ejemplo, el viernes 18 de septiembre, ¿no? Sería pertinente que lo pudiéramos tener en esa fecha. Si por cualquier cosa llegara a suceder un poco más de tiempo, pues ya nos lo comentan y sin ningún problema, evidentemente, podemos comentar al respecto. Entonces, todavía no hay personas que quieran participar. Ya también aquí está con nosotros la doctora Nash. Doctora Nash, ya la doctora Ceci nos acaba de dar el aviso y la invitación para su sesión tutorial del día de mañana como conferencia extra o complementaria de la perspectiva de género. Muchas gracias, doctora, por la invitación, por haber organizado esta actividad para su grupo y tener la generosidad de compartirla con el resto del equipo. Y ojalá que haya interesadas e interesados y que puedan abrir un espacio, podamos abrir un espacio en nuestros calendarios para conectarnos y aprovechar esta oportunidad. No, de nada, al contrario, gracias por la participación porque ya empezaron a enviar sus preguntas. Entonces, si les parece, también copio aquí el link de la invitación y al cuestionario para que lo tengan presente. Mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 7, él me pidió que fueran 2 horas para poderlo abordar mejor. Muchas gracias. De nada. Sí, pues ahorita nos va a aparecer en el chat, entonces, en la invitación y los datos precisamente para podernos agregar a la sesión, las personas que evidentemente tengan oportunidad y estén interesadas en participar en esta sesión del día de mañana, que yo creo que pues, va a ser muy fructífera, ¿no? Tenemos todavía 2 minutos para que alguna persona tome el micrófono y nos comente un poco acerca de su experiencia. Todavía estamos en tiempo, sino para pues, dar paso a nuestros ponentes, grandes invitados del día de hoy, la doctora Carolina y el doctor Pisanti, son nuestros ponentes estrella de esta penúltima conferencia. Entonces, y afortunadamente aquí ya los tenemos, a ambos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Nancy Pot, adelante. Tenemos todavía tiempo para tu participación. Muchísimas gracias. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Te escuchamos bien. Yo estoy con Antonio Ponce y Víctor Ramírez y la verdad es que me ha gustado muchísimo su forma de trabajar y me ha gustado también mucho mi equipo de trabajo. Creo que todos nos hemos acoplado muy bien en las actividades, todos cooperamos, todos nos comentamos para mejorar y creo que todos nos estamos esforzando muchísimo. Me encantan las reuniones con ellos, el tiempo se nos pasa volando y le damos una perspectiva a la salud pública integrando muchísimas más cosas y creo que hemos estado viendo puntos más a fondo y pues nada, básicamente eso es todo. Me ha gustado muchísimo también las ponencias. Creo que cada uno de los ponentes ha dado un excelente trabajo. Hay muchísimas cosas de salud pública que tal vez ya había visto en mi curso de todo el año, pero con ellos se refuerza más y me gusta mucho su manera de explicar y creo que siempre la retroalimentación que hacemos al inicio y al final entre todos nos une muchísimo más como futuros prospectos de instructores y aparte como departamento. Me gusta muchísimo la dinámica que hace usted y la doctora Nash. Creo que es un departamento muy amigable y accesible para todos y pues no sé, eso es básicamente todo. Bye.
Muchísimas gracias, Nancy, por esas lindas palabras, por tu importante participación para nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Y bien, pues bueno, entonces para estar en tiempo con respecto a nuestro cronograma del día de hoy, entonces cedo el micrófono al doctor Julio Pisanti, que ya no necesita presentación, ya ha estado aquí con nosotros también en esta conferencia, y pues para nosotros es un honor tenerla aquí, doctor Julio Pisanti. Entonces, adelante, en cuanto guste compartir su pantalla, es todo suyo el micrófono. Aquí estamos con usted. Gracias, Ariel. Y ahora, para variar, ahora no encuentro dónde dice compartir pantalla. Aquí donde ese botón grande que dice compartir pantalla debe de ser, ¿no? Muy bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? Así es, vemos tu menú de PowerPoint. Lo que no vemos es mi presentación, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces, efectivamente, creo que ya hasta me sentí medio abusivo porque creo que fui el único que presentó 2 veces como tal en conferencia magistral, y otra vez les agradezco la invitación a todo el equipo organizador por la invitación. Y el día de hoy voy a hablar algo de un tema un poco más técnico, entonces espero no abrumarlos demasiado. La idea aquí es hablar de los límites de resolución en la medición de indicadores de salud y enfermedad a nivel poblacional. Voy a ir explicando un poco de qué se trata esto, pero la idea es dar seguimiento, sobre todo, inicialmente, digamos, estaba pensada esta plática después de la charla de la doctora Elvira Sandoval y del doctor Magis, y con ellos ya hablábamos un poquito de para qué nos sirven los datos epidemiológicos, ¿no? ¿Por qué tomamos, por qué medimos o contamos personas que viven alguna situación de salud y enfermedad? Y bueno, pues normalmente en una dinámica en clase, pues me gustaría abrir esta pregunta a todos, todos y todas, pero si la abrimos demasiado, sí nos va a comer los escasos 30 minutos que tenemos, que por cierto tengo que poner un cronómetro ahorita, si no, me como el tiempo. En fin, la respuesta últimamente a esta enorme pregunta de para qué nos sirven los datos epidemiológicos, en realidad va a ser esta, ¿no? Depende de quién seamos. Cuando decimos para qué nos sirven, pues depende de quién sea ese nosotros, ¿no? Entonces, si somos un partido político de oposición, pues una de las principales utilidades de los datos epidemiológicos en la actualidad, pues será decir que el gobierno hace todo mal, eso con este o cualquier otro gobierno. Si somos los líderes de un partido político que gobierna, pues una de las principales funciones o lo que vamos a querer usar los datos de epidemiológicos va a ser pues para demostrar que todo lo estamos haciendo bien. Pero, y así, bueno, dependiendo de cuáles sean también distintas posiciones y distintos supuestos que tengamos, le vamos a querer dar distintos datos o distintas utilidades a los datos epidemiológicos que existen, ¿no? Si somos investigadores, investigadoras, quizá nos interesa encontrar ciertas relaciones entre distintos datos. Y si somos autoridades sanitarias en algún nivel, la principal utilidad que le vamos a buscar a los datos epidemiológicos va a ser poder tomar decisiones, ¿no? Y esta sea quizá la más pues legítima y crucial. Ay, no sé si la voz es porque estoy haciendo algo más, no creo que nada más porque se prende otro micrófono. En fin, entonces la utilidad más importante de tener datos epidemiológicos va a ser para poder tomar decisiones en torno a acciones que podamos realizar para incidir sobre el estado de salud y el estado de enfermedad de las poblaciones, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener claro, como cualquiera, como personal operativo, como personal académico o como personal con alguna responsabilidad de autoridad,
qué cosas nos dicen y qué cosas no nos dicen los distintos datos epidemiológicos, ¿no? Y aquí traigo esta pintura bastante famosa. En la actualidad creo que es más famosa por los memes. Ahí debe haber unos 20,000 memes diferentes que giran en torno a esta idea de esta famosa pintura de René Magritte. Y lo que dice el texto que está debajo de la imagen dice, ceci n'est pas un pipe, esto no es una pipa. Igual, normalmente en clase, pues me gustaría escuchar las opiniones de todas y todos de qué quería decir esta pieza de arte, cuando muchos lo primero que vamos decimos, pues eso claro que es una pipa, pero una interpretación que se le ha dado frecuentemente de qué quería decir Magritte cuando hizo esta famosísima pintura, es que lo que estamos viendo ahí no es una pipa, estamos viendo una representación de una pipa, ¿no? Una pintura de una pipa, o muchos así la vemos, pero lo que estamos viendo definitivamente no es una pipa. Cada uno de ustedes está viendo una pantalla de computadora o de celular, en la que aparece una imagen que asociamos con una representación de la pipa, pero eso definitivamente no es ninguna pipa, ¿no? Y esto nos lleva también a un aforismo frecuentemente utilizado, que ya no apareció aquí en mi PowerPoint mal configurado, que dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces, como investigadores, ya sea investigadores porque tenemos investigadores, investigadoras porque tenemos un cargo formal en alguna institución educativa, en alguna universidad que nos da ese título de investigadores, o no, simplemente como personas que investigan la realidad, siempre debemos de tener claro que somos como exploradores, exploradoras en un territorio, en un extenso mundo, ¿no? De una realidad sumamente compleja, intentando entenderla, y para intentar entenderla con frecuencia, como exploradoras y exploradores, intentamos dibujar mapas, ¿no? Para saber dónde están las montañas, dónde están los ríos, hacia dónde queda determinada población. Empezamos a dibujar mapas, ¿no? Pero estos mapas siempre son representaciones del territorio y nunca, nunca son el territorio. Entonces es un aforismo bastante utilizado por la geografía y muy retomado por corrientes que se hacen llamar de la geografía crítica, ¿no? Porque siempre en cualquier representación de la realidad que hagamos, en este caso, o en la metáfora de los mapas, en cualquier mapa del territorio que hagamos, va a ir mediado lo que a nosotros nos interesaba conocer de ese territorio, ¿no? O la forma en la que nosotros lo vemos. Y nunca vamos a poder tener todo el territorio en un mapa. Sin embargo, esto también nos lleva a otro muy, muy famoso aforismo de las ciencias de estadísticas, usado por un tal George Box, o a él se le atribuye, que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, ningún modelo va a capturar la totalidad de la realidad, ninguna descripción, ni matemática, ni ninguna, en general, ninguna descripción va a ser la realidad, pero algunas nos ayudan a entender aspectos determinados de esta realidad, ¿no? Y en ese sentido es que podemos imaginarnos como exploradoras y exploradores de este terreno de la situación. Limitémonos ahora a la situación de enfermedad de las poblaciones y queremos conocer cómo está, ¿no? Para eso vamos a empezar a dibujar mapas de, pues, lo que vemos de la enfermedad. Entonces, vamos a empezar a contar cuántas personas enferman de determinada manera, ¿no? Y a determinada manera similares a las que damos un nombre común. Recordemos que no existen enfermedades en realidad, ¿no? Lo que existen son personas que enferman. Lo que existen son enfermos en todo caso, y que viven procesos, sin embargo, procesos que se parecen suficiente
como para que los llamemos de una misma manera, ¿no? Se estarán imaginando, la mayoría de ustedes, me imagino, que las personas que enferman de COVID hoy en día, ¿no? Entonces, el COVID no existe, COVID es la enfermedad por coronavirus, lo que existe son personas que enferman de determinada manera a la que llamamos COVID, ¿no? No estoy intentando negar la existencia de la epidemia ni nada por el estilo, al contrario. Bueno, y en este intento que tenemos de conocer la realidad, somos muy susceptibles a equivocarnos de distintas maneras. De hecho, es prácticamente un hecho que en todo intento de conocer la realidad nos vamos a equivocar. Pero hay distintas formas en las que nos podemos equivocar, ¿no? No sé si habrán visto estas imágenes, en particular quienes ya cursaron la materia de tercer año seguramente la vieron o las han visto, porque nos podemos equivocar en términos de ser inexactos o nos podemos equivocar en términos de ser imprecisos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si en lugar cambiamos un poco la metáfora de ser los exploradores y las exploradoras conociendo un territorio, nos pensamos como arqueros intentando atinarle a la realidad. Podemos ser arteros que nunca le atinan ni cerca a donde está el blanco de la realidad y además le atinan de manera muy dispareja, ¿no? Si una persona, si quitáramos el tiro al blanco que está atrás y le pidiéramos a alguien que dibujara dónde cree que está el tiro al blanco en base nada más a los flechazos que le dimos aquí, intentaría dibujar un círculo más o menos así, ¿no? Realmente no tendría una buena idea. Este sería un bastante mal arquero, ¿no? En cambio, podemos atinarle bastante bien o que en general nuestras flechas caigan alrededor del blanco, pero nunca caigan en el mero blanco. Una persona que le pidiéramos, oye, a ver, atínale a dónde crees que estaba el blanco, con esto podría ser algo relativamente decente, aunque tendría un margen de error importante, ¿no? Entonces, esta es una aproximación a la realidad que tiene mucha, esto se llama exactitud, es decir, que le da más o menos a donde está el blanco, pero poca precisión, es decir, que en cada tiro se aleja un poco, ¿no? Pero en general va cerca. En cambio, podemos ser arqueras, arqueros que tengan mucha precisión, es decir, que todas nuestras flechas caigan en el mismo lugar, pero ese lugar esté completamente alejado de donde está la realidad. Si le pidiésemos a una persona que dibujase este tiro al blanco alrededor o donde cree que está el tiro al blanco con base en nuestros flechazos, empezaría a dibujar un tiro al blanco alrededor de estos puntos, ¿no? Estaría en realidad bastante alejado, aunque da la sensación de que como todos cayeron en el mismo lugar, era un muy buen arquero, ¿no? Y por supuesto que el arquero, la arquera, la que todas y todos aspiramos a ser, es un arquero con mucha exactitud y mucha precisión. Es decir, que queden siempre muy cerca de donde está el blanco y que sea exactamente ahí, ¿no? Bueno, ahora sí, vuelvo a poner esto que había puesto en mi conferencia anterior, porque yo sé que, uno, porque me da mucha risa, me sigue dando mucha risa, dos, porque yo sé que la mayoría de ustedes en verdad quieren saber esto, ¿no? Así que vámonos a, bueno, ya no puso la página a la que quería mostrarles que nos fuéramos, pero vámonos a esta página que se llama ourworldindata.com. Y esto en teoría debería de empezar así. Bueno, entonces queremos saber cómo están los distintos países en términos de la epidemia del COVID o de la COVID. Todavía nadie se pone de acuerdo si es masculino o femenino. Etimológicamente tendría que ser femenino porque es la enfermedad por coronavirus, ¿no? Y nos vamos, seleccioné aquí ya algunos países para comparar que Perdóname, Julio, perdón. ¿Perdón? ¿Estás poniendo una pantalla diferente al PowerPoint? Sí, estoy poniendo una pantalla diferente al PowerPoint. ¿La ven? No. Deja de compartir la pantalla de PowerPoint o dale la opción de compartir y dale compartir otra ventana o ventana Google o algo así. Así ya la deben de poder ver, ¿no? Listo, ahí la vemos muy bien. Gracias. Gracias, Ariel, gracias por interrumpirme. Bueno, entonces les decía que en esta página que es ourworldindata.com está un tablero que nos permite comparar información
no es información que generen estos científicos en Our World in Data que vayan y paseen por todos los países, sino que se basa en información que le reporta cada uno de los gobiernos de los países a la Organización Mundial de la Salud, y estos únicamente retoman los datos y los presentan de una manera visualmente pues comprensible, ¿no? O dicen, bueno, eso que veo ahí ya no se ve visualmente comprensible, ¿no? Entonces, podemos empezar a hacer algunas variaciones en los datos para poder entender qué es lo que está sucediendo. Si ven aquí, seleccioné algunos países como Panamá, Estados Unidos, Brasil, India, ¿no? Entonces, lo primero que yo les quería mostrar es cuántos nuevos casos hay por día. Lo primero que podemos ver aquí es que pues hay muchas variaciones en el día a día, ¿no? Es más, si tomamos esta imagen de los datos diarios de casos confirmados de COVID en Brasil, pues en realidad más que otra cosa, para quienes ya están en tercero o cuarto, parece una persona sufriendo ventilación ventricular, ¿no? Fibrilación ventricular, perdón, me pone nervioso dar estas conferencias. Entonces, ¿esto a qué se debe? Claramente hay un patrón oscilante que vemos en la mayoría de los países donde suben y bajan con una frecuencia determinada, y si contamos más o menos cuántos días hay entre cada subida y bajada, vemos que en la mayoría de los países resulta de 7 días, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues porque algunos países reportan muy pocos casos en sábado y en domingo, debido a que sus servicios de salud no confirman ningún caso, o será esa hipótesis, o que el COVID también sea devoto religioso, judío o cristiano, y descanse en el Shabbat, ¿no? Pero pensando que el virus no hace eso, podemos atribuirle estas oscilaciones a las variaciones de los servicios de salud, que en realidad, pues podríamos decir que son un artefacto que no muestran la realidad de cómo está desarrollándose el virus. Para corregir eso, aquí podemos pedirle que en lugar de mostrarnos los casos exactos que se reportan por día, nos dé una promedio de 7 días. Es decir, cada día en estas gráficas los promedia con los últimos 7 días anteriores, ¿no? Precisamente porque el patrón va por semana, pues podemos hacer como el promedio con los días de esa semana, y eso nos permite como darle que las curvas se vean más comprensibles, ¿no? Entonces, la primera respuesta de alguien que se pregunte, pues, ¿dónde hay más casos de COVID? Pues, viendo esta gráfica, claramente va a decir que la India, y no solo es donde hay más casos, sino que es por mucho donde hay más casos, ¿no? Sin embargo, pues muchos de ustedes, yo espero que a estas alturas ya estén diciendo, oye, pero eso no está bien. O sea, ¿cómo vas a decir que, pues que en Bélgica, o vemos aquí que Bélgica tiene muy pocos casos, ¿no? Pero van a decir, oye, sí, pero es trampa, ¿no? Bélgica es un país chiquitito. Panamá, que está aquí, es un país chiquitito, ¿no? Aquí es donde vemos que México pues queda por encima de Italia, muy por encima de Italia, ¿no? Y bueno, tristemente esto se ha vuelto hasta una discusión que parece política, si deberíamos de usar o si es posible comparar países de distintos tamaños usando la cifra bruta de casos. Hay personas, lamentablemente, así debajo está el nivel de discusión en la actualidad, que están diciendo que utilizan esa cifra absoluta como si fuera una comparación válida, ¿no? Entonces, la primera comparación válida que podemos hacer para comparar cómo está la situación del COVID entre países es, aquí afortunadamente yo nomás le doy clic y ya hace todo por mí, porque ya tiene esto cargado los datos de la población por los países, es ver cómo van los casos por millón de habitantes, ¿no? Entonces, si se fijan, cambia radicalmente la gráfica. Vemos que la India, que era el país que estaba hasta arriba, baja muchísimo. ¿Por qué? Porque la India es un país gigantesco. Más o menos una de cada 6 personas en el mundo, una de cada 6, cada 7, vive en la India. Entonces, es esperabilísimo que en la India sea el lugar al final de la epidemia con más casos del mundo, siempre y cuando en China no empiece nuevamente y se vuelva realmente un problema nacional de todo el país de China, y no como lo fue una epidemia muy bien contenida en una ciudad específica de China, ¿no? Que era la ciudad de Wuhan.
Y vemos entonces que hay países que no figuraban por ser como países con muchos casos y que tuvieron picos importantísimos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, Bélgica, ¿no? O por ejemplo, Italia, que estaba acá. O debo de poder encontrar cuál era este país, España. Me tapa aquí esto. O España, ¿no? Que España llama muchísimo la atención por ser un país que tuvo un pico de casos muy alto y ahora está teniendo otro pico de casos muy alto, ¿no? Y ya al contar los casos, vemos que Brasil, Estados Unidos tienen muchísimos más casos. ¿Dónde está México? México está por acá, ¿no? Bueno, eso, sin embargo, tenemos una situación que es una especie de iceberg. Es verdad que mientras más busques casos, más los vas a encontrar. Y en distintos países van a utilizar distintas estrategias para buscar a los casos. Algunos van a estar haciéndole pruebas constantemente a toda su población y otros no. Entonces, va a ser difícil, pues obviamente quien más los busque, más los va a encontrar. Por eso, estas comparaciones, incluso cuando ajustamos por población, pueden no ser las más válidas para comparar entre países, porque el método con el que estamos buscando los casos es diferente. Es decir, el tipo de arquero que somos, regresando a esto de la exactitud y la precisión, va a ser diferente. Ningún país va a captar todos los casos de COVID. Absolutamente ningún país va a detectar a todos sus casos, ¿no? Pero algunos van a detectar muchos más y otros menos. ¿Qué será más comparable? La cantidad de fallecimientos, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí nos podemos ir a comparar las muertes y ahí podemos ver que hubo países como, en este caso Bélgica, que tuvieron picos enormes, muy, muy enormes a comparación de cualquiera de los otros países que están ahí en cuanto a muertes por millón de habitantes, ¿no? Ahora, tuvieron esas muertes en un momento dado, pero en la actualidad, por ejemplo, si vemos Bélgica, ya están teniendo bastantes pocas muertes, ¿no? España, que había tenido muchas muertes y bajó, vemos que este nuevo repunte de casos se está asociando con un nuevo aumento de casos que están de aumento de muertes en España, aunque no tan severo como en la primera ocasión, ¿no? ¿Esto qué puede querer decir? Puede querer decir muchas cosas y con los datos actuales no es posible determinar cuál es. El nuevo repunte de casos en España es diferente al primero en el sentido de que ahora España está buscando los casos mucho más activamente que en la primera ola que tuvo España de casos, ¿no? Entonces está encontrando mucho más a los casos leves y probablemente sea un brote en realidad menor, es decir, probablemente el brote que se asoció con toda la cantidad de muertes que se ven en este primer pico de España haya sido todavía mayor al que se mostró en esto, ¿no? Entonces, si vemos a las muertes como la punta del iceberg, podemos estimar que los icebergs tienen más o menos las mismas proporciones en los distintos países y podemos pensar que la mejor medida para saber cómo va la epidemia son las muertes. ¿Cómo está México? México está así. México ha tenido una cantidad moderada de muertes, pero se ha mantenido en esa cantidad moderada por mucho tiempo, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué es mejor, qué es peor? ¿Tener muchas muertes al principio y luego ya no? ¿O ir teniendo ni muchas ni pocas, pero por mucho, mucho tiempo, por un tiempo que desesperantemente largo? Sobre todo si me preguntan a mí que estoy en hospitales atendiendo y viendo cómo se va muriendo esa gente, pues es definitivamente desesperadamente largo, ¿no? Y eso lo podemos ver en el total de muertes, ¿no? Y aquí le podemos dar los totales, ¿no? Si se fijan en estas gráficas, dado que son los casos totales de muertos, los casos acumulados, estas gráficas nunca van para abajo, salvo este caso de España que tiene que ver con cambios en la metodología de cómo los contaba, que hizo subidas y bajadas, pero en realidad las muertes acumuladas nunca van a ir para abajo. Estas curvas nunca van a descender porque las muertes que ya sucedieron no pueden suceder, ¿verdad? No podemos desmorir a nadie. Entonces, pues estas curvas en el mejor de los casos ya se van a quedar planas, ¿no? Vemos cómo el total de casos ya ajustado por población, Bélgica, España, Brasil, Italia, siguen muy por encima todavía de México, que está por aquí, ¿no? Y en cambio vemos, por ejemplo, que la India, que es este país que al principio parecía como el país más grande,
es un país que apenas está empezando su epidemia, ¿no? Ahora, por otro lado, vemos que Bélgica, pues como que ya acabó, o sea, ya lleva un buen rato en el que las muertes van aumentando muy poquito a poquito. Lo mismo España, aunque en los datos recientes ya va subiendo. Y en cambio México, Estados Unidos, Panamá, pues continúan subiendo, ¿no? Lo mismo con Brasil, continúan subiendo. Entonces, es posible que lleguen a estos niveles eventualmente, ¿no? Mientras la curva no empiece verdaderamente a aplanarse. Quienes son muy astutos y recuerdan, astutas y astutos y recuerdan más matemáticas, se darán cuenta que esta gráfica es, en realidad, la podríamos ver como la primera derivada de esta otra gráfica, ¿no? Si recuerdan algo de cálculo, y la integral de esta gráfica va a ser los casos acumulados, ¿no? Más o menos, si pudiésemos trazar funciones matemáticas que lo describieran. Ahora, esto también lo podemos ver y se ve muy bonito cuando lo ponemos en un mapa. Estamos viendo aquí el total de muertes acumuladas por millón de habitantes, ¿no? Seleccione países representativos, aquí podemos ver a todos los países en el mapa. Si quieren también podemos irnos a ver todos los países, y podemos hasta ordenarlos por cuáles han sido los países con mayor cantidad de muertes, y vemos que me faltó algunos de incluir: San Marino, Andorra, ¿no? Y Perú, que en América Latina es el país con la tasa de mortalidad por COVID más alta, ¿no? Y vemos que México definitivamente se encuentra en un lugar importante, aunque todavía, pues relativamente distante de países como Italia, o el Reino Unido, ¿no? Que sufrieron la peor, o lo peor de la epidemia ahí. Bueno, sin embargo, cuando regresamos y vemos este mapa, en realidad a lo que voy y siempre llego hasta el final, vemos que México se pinta todo de un mismo color, Estados Unidos se pinta todo de un mismo color, cuando, pues, pensándolo, incluso es poco probable que todo Estados Unidos esté teniendo la misma cantidad de casos al mismo tiempo, ¿no? O en distintos momentos. De hecho, si vemos incluso la gráfica de Estados Unidos, ya no me voy a regresar por cuestión de tiempo, en realidad en Estados Unidos básicamente ha habido hasta ahora 2 epidemias más o menos distinguibles. Una que sucedió en el noreste de Estados Unidos, alrededor de Nueva York, que podríamos denominar el epicentro, y la que actualmente está activa, que es más bien en el sur y sureste de Estados Unidos, ¿no? Texas, las Carolinas, Kentucky, Tennessee, los estados que están por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver cómo está la situación ahí? Aquí voy a tener que hacer un poco más chica la pantalla porque me estorba lo del Zoom. Bueno, en México nos podríamos ir a ver cómo están los estados, ¿no? Y vemos que efectivamente México ya no se pinta del mismo color. Este es el tablero que presenta el gobierno federal. Ya no se pinta del mismo color todos los estados, ¿no? Vemos que hay estados que han tenido mayor número de casos confirmados y otros estados que han tenido menos casos hasta ahora, ¿no? Bueno, algunos de ustedes podrían verse y realmente estarse preguntando desde ya, ¿realmente todo Baja California Sur está del mismo color? ¿Realmente todo Sonora está del mismo color o está teniendo la misma cantidad de casos? ¿Es parejo al interior de los estados? ¿Cómo va la distribución? Y aquí es donde podríamos empezar a buscar la mayoría de ustedes dirá, bueno, ¿cómo está por municipio? ¿No? Pero al intentar ver por municipio, nos vamos a empezar a encontrar con algunos problemas. El gobierno, de hecho, si se meten a la página de coronavirus.gov.mx, presenta datos a nivel municipal. Sin embargo, lo empezamos a ver y dices, ay, a ver, en primer lugar, ¿qué pasa con este mapa? Como que todo lo veo rojo, aunque algunas partes las veo muy, muy blancas. Pero siempre que vemos un mapa como este, lo primero que tenemos que voltear a ver es de este lado la escala. Y si se fijan, está un poco rara la escala que se presenta aquí. 0, 1, luego de 2 a 5 es otro color, de 6 a 22, de 23 a 95, y luego el siguiente color dice de 96 a 17,840. Es decir, todo lo que está entre 96 y 17,840 se va a pintar de este mismo color, ¿no? 669 está entre 96 y 17,840, o si nos acercamos a lo que está en la Ciudad de México,
alrededor de aquí, por ejemplo, este municipio es Tlalpan, 8,873, se pinta del mismo color que el que tiene 96, y así incluso el que tenga 96 casos. ¿Qué otra cosa empieza a ver? Pues quien está más familiarizado con los mapas o los datos de México, empieza a ver que cuando vemos mapas de colores en los que se pinta una cantidad absoluta de casos, pues lo primero que tiende a pintarse es dónde vive la gente, ¿no? Entonces el centro del país se prenden, digamos, o se colorea de colores oscuros inmediatamente. Lo mismo sucede con esta zona del Bajío, alrededor de Guanajuato. Acá suele pintarse Cancún, aquí suele pintarse Acapulco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque donde no vive gente no hay casos de COVID. Es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el COVID pues es una enfermedad de las personas, ¿verdad? Entonces, un mapa de estos de colores, en realidad incluso técnicamente, siempre debería de estar en relación a la población, y para mostrar números absolutos como la cantidad de gente enferma, lo correcto es mostrar círculos de colores o algún símbolo de distintos tamaños, y que lo que muestre la cantidad sea el tamaño del círculo, ¿no? Entonces este mapa de repente ya no nos es tan útil. Podemos intentar, voy a hacer otro cambio de pantalla, creo que tengo que dejar de compartirla y compartir otra. Ahora les pido una disculpa porque esto lo quiero yo tener en un tablero, pero todavía no termino este tablero. Entonces lo voy a tener que usar en este programa, que es un programa de un sistema de información geográfica, para poder mostrarles lo que quiero, ¿no? Este mapa ya nos muestra las defunciones ajustadas por población. Entonces aquí sí ya no es válido decir, oye, ¿por qué se ve muchas defunciones en un determinado municipio? Y que alguien conteste, pues porque hay mucha población. No, porque esta ya es la tasa de mortalidad por COVID. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que hay municipios en Oaxaca que tienen 0, ¿no? Están pintados de blanco. Y municipios que llegan a tasas, si vemos aquí sí, discúlpenme, de este lado está la escala y donde dice municipal de funciones, la mínima es de 10 por 100,000 habitantes y la máxima de 3,917 por 100,000 habitantes, ¿no? Y al querer buscar cuál es ese municipio, voy a dar aquí algo que espero no marearlos demasiado. Parece que es esta. Es este. ¿Cuál es ese municipio que tiene 3,916 defunciones por 100,000 habitantes? Encontramos que es el municipio de Atizapán, en el Estado de México, ¿no? Pero sin embargo nos vamos al segundo municipio y vemos que es San Miguel Ixtitlán, en Puebla, ¿no? No sé si alguien de ustedes sepa dónde está San Miguel Ixtitlán. Yo la verdad no lo ubico bien, nunca he estado ahí, pero esto nos hace el favor de señalarnos el municipio y vemos que es un municipio aquí, ¿no? Y este municipio tiene una tasa altísima de contagios por COVID y los municipios de al lado no tienen nada de COVID. Eso empieza a llamarnos la atención, a ser un poco extraño, y a la hora de ver por qué es así, aquí voy a buscar los datos, perdónenme, espero nuevamente no marearlos. Vemos que en realidad debe ser el número de defunciones. Se trata de un municipio en el que hubo 2 defunciones por COVID, simplemente que la población es de 537 personas en ese municipio, ¿no? Entonces, en un municipio chiquitito hubo 2 defunciones, la tasa brincó a un lado, pero en el municipio al lado no ha habido ninguna, la tasa es de 0, ¿no? Entonces, aquí nos empezamos a topar con un problema al que yo llamo el límite de resolución. Nuevamente voy a tener que dejar de compartir pantalla. Y si recuerdan sus clases de histología, recordarán que un límite de resolución en microscopía se refiere a la distancia angular mínima entre 2 puntos en la que esos 2 puntos aparecen como tal por 2 puntos, ¿no? Y se debe a las propiedades de la onda de luz que utilicemos. Si juntamos estos 2 puntos, vamos a ver esta
esta imagen como un solo punto, ¿no? No vamos a poder distinguir que se trata de dos puntos. Y algo similar sucede cuando vemos en mapas la situación de alguna enfermedad, ¿no? Hay municipios con una tasa tan pequeña, con poblaciones tan pequeñas, que al momento de calcular una tasa, 1 o 2 casos generan tasas enormemente altas, mientras que 0 casos, pues la tasa obviamente va a ser de 0, ¿no? Y esto en parte también tiene que ver con que las personas siempre nos contamos enteras, ¿no? No puede haber media de función por COVID en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, podemos resolver esto utilizando una escala intermedia. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que ver por municipio es una escala demasiado cercana para la cantidad de casos que hay. En cambio, podemos utilizar una escala intermedia que va a ser de regiones. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a agrupar distintas o varios municipios para que cada estado, en lugar de estar dividido, por ejemplo, Oaxaca tiene 540 y tantos municipios, en lugar de dividir Oaxaca en 540 y tantos pedazos, vamos a dividirlo en 8, ¿no? En el caso de Oaxaca, hasta esos 8 son famosos como las 8 regiones, ¿no? Bajan todas a la Guelaguetza en julio, cada una de las regiones tiene sus características propias, ¿no? Esto ya nos va a permitir ver cómo hay diferencias al interior de los estados en cuanto a cómo se distribuye. Por ejemplo, vemos que Veracruz es un estado que no tiene tan alta mortalidad por COVID, pero al interior hay zonas de Veracruz que tienen muy alta mortalidad por COVID, ¿no? Como esta región que pueden ver por aquí, que es conocida como la región de Sotavento, donde está el puerto de Veracruz. Lo mismo sucede con Michoacán, un estado que no ha figurado como uno de los centros o de los epicentros de epidemia del COVID, pero en realidad esta zona de la costa de Michoacán tiene una tasa muy alta de mortalidad por COVID. Julio, ¿quieras compartir mapa otra vez? Porque nos quedamos viendo la imagen del límite de resolución. Ay, ¿por qué no me dicen? Y también faltarían solo 2 minutos, Julio. Ok. ¿Ya están viendo el mapa? Sí. Ok. Bueno, entonces me voy 2 segundos para atrás. Les estaba yo mostrando y pensando que ustedes veían lo mismo que yo, el mapa de por municipio, y veían aquí que hay municipios que tienen muy pequeños, que tienen 0 muertes por COVID, y al lado de ellos municipios que tienen 1 o 2 muertes por COVID, pero que se aparecen, ¿no? Por ejemplo, este municipio de aquí, que si lo seleccionamos, aquí al lado me van a aparecer los datos, es el municipio de San Miguel Ixtitlán, en Puebla, ¿no? Que en realidad se trata de que tuvo 2 defunciones por COVID hasta ahora, ¿no? Pero eso le hace tener una tasa que es la segunda tasa más alta. Es válido decir que el municipio de Ixtitlán tiene la segunda tasa más alta de mortalidad por COVID en el país. En realidad no. ¿Por qué sucedieron estas 2 muertes en este municipio y no en el de al lado? Se preguntarán, en este municipio de al lado hay 0 muertes por COVID. ¿Por qué es así? En realidad podríamos decir que algo simplemente ha sido mala suerte para el municipio de Ixtitlán, ¿no? Algo de azar hay en donde suceden las muertes por COVID, ¿no? Y este azar, sobre todo cuando estamos hablando de números muy pequeños, influye muy fuertemente en las tasas. Esto más o menos queda resuelto cuando juntamos, como les estaba yo diciendo, sin que ustedes pudieran ver, agrupamos varios municipios y creamos esto que llamamos regiones subestatales, ¿no? Entonces, podemos dividir a cada estado en varias, entre 2 o hasta 10 regiones, y aquí sí podemos ver cómo se distribuyen de manera distinta dentro de cada estado las muertes por COVID, ¿no? Por ejemplo, aquí, este estado que estoy poniendo en el centro, como todos que son muy duchas y duchos para la geografía, reconocerán inmediatamente, es el estado de Michoacán. Vemos que aunque no ha sido un estado que haya figurado particularmente como un estado como epicentro de la epidemia de COVID en el país, la zona de la costa y sierra de Michoacán, esta zona que está acá, perdón, estoy seleccionando mal, esta zona que está aquí, es una zona con alta mortalidad por COVID hasta el momento, ¿no? Lo mismo sucede con la costa de Colima, que es la que está empujando el hecho de que Colima siga siendo el único estado que está en semáforo rojo, ¿no? Entonces,
Cuando vemos los datos, siempre tenemos que preguntarnos a qué escala nos va a servir o a qué escala lo vamos a querer ver y hasta qué escala va a ser lo máximo que podamos ver, ¿no? Es decir, siempre tenemos que preguntarnos sobre cuestiones de resolución de los datos, ¿no? Y hacerlo de esta manera nos va a permitir incluso empezar a observar el comportamiento en cada una de estas regiones. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen que generé yo hace 2 semanas de la región de la Sierra Baja de Hidalgo, y aquí vemos los casos confirmados y las defunciones por 100,000 habitantes, en azul los casos confirmados, en rojo las defunciones, y esto era hasta hace 2 semanas en la Sierra Baja de Hidalgo, y aquí empezamos a ver que hacia el final de ese periodo, hasta poco antes de hace 2 semanas, estaba empezando a haber un aumento de casos y muertes, y esto nos va a empezar a alertar, o nos debería de haber alertado, de que lo que venía eran una serie de nuevas muertes, y efectivamente lo que sucede cuando generamos la gráfica actualizada al día de hoy, esta la generé hace ratito, es que después de que subieron los casos, hay un retraso y empiezan a subir las muertes también por COVID en cada una de estas regiones, ¿no? Entonces no tenemos que verlo a nivel únicamente del estado, porque si una región, por ejemplo la Sierra Baja de Hidalgo, que es una región que pues no figura mucho, no se le está prestando mucha atención, empieza a subir los casos, para que eso haga que la tasa de todo el estado se eleve, pues tendría que subir muchísimo los casos, ¿no? En cambio, si nos vamos viéndolos por región, podemos empezar a ver dónde va a haber problemas, dónde hay que dirigir recursos, tanto médicos como de salud pública, tomar acciones para controlar la situación de la epidemia del COVID. Le voy a tener que parar aquí por cuestión de tiempo, entonces, pues dejo a la doctora Cepeda enseguida, y pues quedo abierto a dudas al final de la presentación. Gracias, Julio. Bien, pues bueno, entonces solo cediéndole el micrófono a la doctora Carolina Cepeda, profesora del Departamento de Salud Pública. También es médica, de cirujana por parte de la Facultad de Medicina. Doctora, no sé si guste presentarse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ariel, y gracias a todo el equipo organizador por la invitación. Bueno, pues soy Carolina Cepeda, como lo dijo Ariel, soy profesor del departamento ya desde hace varios años, y actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, específicamente en el tema de recursos humanos para la salud. El tema que me indicaron que presentara, pues es un tema, vamos a ver, que es un poco diferente a lo que presentó Julio. Vamos a cambiar un poco de tema, pero tiene que ver cómo nos organizamos en la salud pública, y para ello les traigo pues un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver primero algunas cositas. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, creo que ya la ven. Le vemos muy bien, doctora. Y tantito, vamos a ponerle presentar. Entonces, para empezar a hablar de este tema, a mí me gustaría primero abordar el tema en general de la salud pública, ¿no? Ya hemos visto a través de estas 8, casi 9 conferencias magistrales, diferentes cosas relacionadas con la salud pública, pero a mí me gustaría que ustedes participaran en esta mini encuesta, en este momento, que se metieran a www.menti.com e ingresaran este código y contestaran en 2 palabras para ustedes qué implica la salud pública. Puede ser una acción, puede ser un quehacer, un verbo, algo que tenga que ver con la salud pública. Entonces, sí. Vamos, déjame.
Vámonos a la página 20. Y vamos viendo cómo van contestando. Vamos a dar unos minutitos más. Pero si empiezan a ver cómo se empieza a formar esta nube o esta red de palabras con lo que están votando, pues de entrada podemos ver en medio a la prevención, cosa que me da mucho gusto. Y bueno, vamos a pararle ahí y vamos a verla un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, tenemos en el centro la prevención, tenemos la palabra comunidad, tenemos la palabra población, política, prevenir por acá otra vez prevención, lo que pasa es que si los hubiéramos puesto pero con acento o en el mismo orden, hubieran puesto bien, vigilar, veo por ahí bienestar, educar, salud, cuidado de la población, políticas públicas, derecho a la salud, lo veo un poco chiquito, me hubiera gustado verlo un poco más grande. Y por aquí, si ven, muy poquitito, muy chiquitito, vemos organización, ¿no? Que es el tema que nos compete ahora, que pues a lo mejor, pues sabemos que está involucrado, pero no sabemos bien cómo, ¿no? Pero bueno, este fue un ejercicio introductorio y vamos a regresarnos a la presentación. Entonces, por eso me gustaría empezar, permítanme, con algunas definiciones de lo que es la salud pública. Algunas definiciones que a lo mejor ya todos conocen y hemos visto ya en clase, empezando por la de Winslow, ¿no? De 1920, donde dice la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades. Y ahí vemos muchas de las palabras que vimos en la nube de palabras que hicimos ahorita, ¿no? Prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física, mediante esfuerzos organizados de la comunidad, ¿no? Que eso para mí es muy importante, para sanear el medio ambiente, controlar infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal. Otra vez vemos el verbo organizar, servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Ay, no, perdón. Okay. Después nos vamos con otra definición un poco más nueva de Piedro Lagil, donde nos dice que la salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. Después tenemos la definición de Milton Terris, que básicamente se basa en la definición de Winslow, pero él le agrega algunas cositas más, ¿no? Agrega cosas de prevención, dolencias y de discapacidades, vuelve a recalcar lo de los esfuerzos organizados de la comunidad para controlar enfermedades infecciosas y no infecciosas, ¿no? A lo mejor en la época de Winslow, pues no había la prevalencia de enfermedades y era muy diferente entre las infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en principios de higiene, organizar los servicios para el diagnóstico, tratamiento y para la rehabilitación, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es muy parecida, solamente agrega unas cositas más actualizadas. Y por último, pues una definición de la OPS donde nos dice que la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad
principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de enlace colectivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas de las palabras que ustedes pusieron aparecen en estas definiciones y por supuesto podemos ver que tienen pues cosas en común. La primera, y es el tema que nos atañe, pues es que la palabra organizar, organización o las derivadas de esta aparecen en todas ellas. ¿Pero qué significa organizar? ¿No? Pues según el diccionario de la Real Academia, organizar significa establecer o retomar algo para lograr un fin coordinando a las personas y los medios adecuados. Pero también vemos que la palabra organización puede ser usada con dos significados diferentes. Organización, ¿no? Como una entidad o unidad social en la cual las personas se integran entre sí para alcanzar objetivos específicos, o bien, ¿no? Como una función administrativa, ¿no? Es una parte del proceso administrativo y en este sentido, organización significa, pues más que nada, estructurar e integrar recursos y órganos encargados de su administración, ¿no? Entonces, como ven, podemos tener diferentes significados de organización y de organizar. También vemos que estas definiciones, como ustedes bien lo plantearon en la nube de palabras, pues tenemos la palabra comunidad o sociedad, poblaciones. Y para esto tenemos que decir, bueno, ¿qué significa una comunidad? Según el diccionario de la Real Academia, tenemos pues 3 diferentes definiciones. Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación, conjunto de Naciones Unidas por acuerdos políticos y económicos, o el conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Ustedes que ya todos cursaron salud pública y comunidad, pues todos estuvieron expuestos a una comunidad, ¿no? Y más bien nos enfocaríamos en esta definición quizá, pero tenemos otras por acá. Según la OMS, en 1996 describe a la comunidad como un grupo de individuos que viven en una zona geográficamente determinada, comparten la misma cultura, valores y normas y están organizados en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. También tenemos una definición de Sanchón Macías en Salud Pública y Atención Primaria a la Salud, donde dice que una comunidad es una localidad o dominio caracterizado por los siguientes elementos: ser miembro con símbolos, valores y normas compartidos, que tenga influencia mutua, necesidades compartidas y compromisos para atenderla, y emociones compartidas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el significado de comunidad es mucho más que un conjunto de personas, ¿no? Además, estas definiciones que vimos hace ratito de salud pública recalcan que es necesario atender y comprender los problemas de enfermedad desde una visión integral e integradora, entendiendo que la salud pues no es estática y que el contexto social obviamente juega un papel determinante en su condición de salud. Por lo tanto, se propone que se involucren, ¿no?, otros sectores, no solamente el sector de la salud, ¿no? Necesitamos otros sectores, necesitamos elaborar estrategias con enfoque en la promoción de la salud, la prevención, la curación y la rehabilitación. Y necesitamos fortalecer la organización de la población. Necesitamos formar profesionales en la salud que sean capaces de comprender y atender problemas comunitarios que afectan la salud, ¿no?, de las colectividades. Entonces, ¿no?, si nos enfocamos específicamente en la promoción de la salud, pues implicaría este proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud.
Entonces necesitamos implementar enfoques participativos en donde los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboren para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar de todos. Pero esto, pues, ¿por qué es importante para la salud pública y para la promoción de la salud? Lo primero es porque se reconoce que en la organización, sobre todo de las comunidades, se encuentra el vehículo para desatar el poder colectivo necesario para poder desarraigar estas inequidades socioeconómicas que son, digamos, el centro de la desigualdad en salud, ¿no? Sin una organización de las comunidades no vamos a poder llegar a un nivel de equidad necesario. Además, ¿no? Porque se ve a la organización más bien como una estrategia de abogacía o de promoción y porque se ve a la organización como un proceso estratégico para influir en instituciones, en políticas y en el gobierno. Al organizar aparte y enmarcar los problemas como un asunto de la salud pública, pues nuestra profesión vela por la salud de las comunidades, que es lo que también queremos inculcar en todos ustedes, ¿no? Porque va a ser la única manera de lograr reducir la brecha en salud que existe actualmente. Entonces, como ejemplo de todas estas reflexiones, ¿no?, que acabamos de ver sobre la importancia de organizar en salud pública, les traigo el ejemplo del trabajo en comunidad universitaria que realizamos y que desarrollamos un grupo de profesores del Departamento de Salud Pública, ¿no? Este trabajo principalmente surge, ¿no? Pues sí, yo creo que no el año pasado, sino creo que el antepasado más bien, a raíz de pláticas, ¿no?, entre profesores que comentaron haber tenido dificultades para llevar a cabo de manera óptima el trabajo en comunidad en la sede que se les había asignado, ya sea por problemas de horario, falta de actividades en los centros de salud o en las unidades de medicina familiar. Entonces nos dimos, pues, a la tarea de ver qué podíamos hacer y desarrollamos unos instrumentos para evaluar el estilo de vida en la población universitaria y además, pues, una guía de observación para el trabajo de campo, entendiendo a la comunidad universitaria como una comunidad, así como vimos las definiciones de comunidad, pues la comunidad universitaria, por supuesto que encaja en una de esas definiciones. Entonces, el objetivo fue que los alumnos fueran a las facultades, diferentes facultades dentro de CEU, entre ellas odontología, ingeniería, filosofía y letras, economía y medicina, ahí mismo, para poder comparar. Derivado de esta actividad, sí se obtuvieron resultados positivos, ¿no? En cuanto a la información obtenida, fue muy valiosa. Se lograron productos comunicables de calidad. Algunos de los grupos que acudieron a diferentes facultades presentaron sus trabajos en las muestras de trabajo en comunidad exitosamente. Y además, obviamente, se fortaleció el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Quizá para algunos al principio, para algunos alumnos, fue frustrante, ¿no? Porque saben que el ir a la comunidad, pues es otra actividad, pues interesante y es la práctica como tal, o van al centro de salud, o van a la unidad de medicina familiar. Y el hecho que les dijéramos, no, este año no van a ir, vamos a hacer la actividad aquí en CEU, como que al principio a algunos no les pareció, pero creo que tuvimos resultados exitosos. ¿Y cómo es que nosotros decidimos, ¿no?, estudiar esto del estilo de vida en la comunidad universitaria, ¿no? Pues a nosotros partimos de la premisa que es una población, digamos, poco explorada en cuestión de salud y factores de riesgo para la salud desde el enfoque de la salud pública. Nosotros sabemos perfectamente que ustedes realizan el examen médico automatizado y que ahí se recaba muchísima información, pero esta información, digamos que
se analiza de manera individual, ¿no? Si yo presento algún factor de riesgo, a lo mejor me darán algún tipo de orientación para tratar de resarcirlo, pero jamás se ven todos estos resultados con este enfoque de la salud pública y es lo que nosotros queremos hacer con este protocolo, con este proyecto. El perfil epidemiológico de la comunidad estudiantil pues, lo vemos como una población vulnerable por la edad, a lo que están expuestos y demás. Y esta pertenencia a la comunidad estudiantil es temporal y transitoria, ¿no? Entonces, este estudio constante de sus características epidemiológicas es conveniente, ¿no? Entonces, nuestra idea es no nada más que lo hayamos hecho por 2 años consecutivos, sino pues ya de manera periódica para ir obteniendo resultados a nivel poblacional de nuestra comunidad universitaria. Entonces, ¿cuál era la justificación en ese momento de nuestro trabajo? Pues que los alumnos, ¿no? Por un lado, los alumnos se vieran beneficiados. ¿Y esto cómo? Mediante la observación de expresiones de desigualdad en una comunidad aparentemente homogénea. Todos son estudiantes de universidad, pero obviamente hay características que sí los hacen ser diferentes, ¿no? Esto también a los alumnos les brindaría un aprendizaje significativo con la participación de un proyecto de investigación. Además, van a incursionar en la aplicación de una perspectiva de salud pública para colaborar en la elaboración de un diagnóstico situacional. Y además, aprenderán muchos, en ese caso, a usar el método estadístico y analizar información, así como Julio nos dijo hace rato, ¿no? Cómo saber que la información que tengo es válida y confiable, o precisa y exacta, ¿no? Pero también hay beneficios para el Departamento de Salud Pública y para sus profesores, ¿no? Que es fomentar este trabajo colaborativo entre docentes y brindar insumos para la continuidad de trabajo de campo en la comunidad universitaria. Nuestro objetivo general, digamos, es que los estudiantes analizan las características de la comunidad universitaria con base en los fundamentos de la salud pública, utilizando estrategias de trabajo comunitario que les permitan elaborar un diagnóstico situacional de salud. Entonces, con esto, pues no se perdía realmente el objetivo de las prácticas o del trabajo de campo, ¿no? En comunidad. Pues tuvimos una metodología, o implementamos esta metodología, digamos, la identificación de la muestra, pues todos tenían que ser estudiantes de las facultades asignadas de CU. Se eligió el diseño epidemiológico transversal al ser una sola medición de datos. Se presentaron los instrumentos, o sea, el cuestionario que desarrollamos. Se recolectaron los datos y se analizó la información. Se discutieron los resultados a partir de fundamentos de la salud pública y se obtuvo un acercamiento a un diagnóstico situacional de salud de la comunidad universitaria. ¿Esto con qué? Con aras de lograr una meta. ¿Y qué meta es esa? Pues diseñar una propuesta de intervención que diera respuesta a algún resultado obtenido en el diagnóstico situacional de salud en la comunidad universitaria. Entonces, digamos, si de pronto para algunos que encontraron en alguna facultad problemas de obesidad y sobrepeso, bueno, ¿cuál sería una propuesta de intervención para este tipo de problema en esta comunidad en específico, ¿no? ¿Qué factores de riesgo presentaban, etcétera? Y nuestros propósitos a mediano y a largo plazo, pues es formalizar este trabajo como un proyecto de investigación, como les digo, continuo en salud colectiva y también en docencia. Y por supuesto, sentar un precedente como ejemplo de la protocolización de trabajos en comunidad que se realizan en distintos escenarios, ¿no? Agregar un escenario más, una posibilidad más de desarrollar un trabajo en comunidad. Además, dar pie a la articulación del proceso de enseñanza-aprendizaje
de las dos asignaturas de salud pública y comunidad y promoción de la salud en la fase de trabajo en comunidad. Si nuestra meta es diseñar una propuesta de intervención, nuestra idea, digamos, era que en segundo año ustedes pudieran llevar a cabo, los alumnos pudieran llevar a cabo la intervención orientada al diagnóstico en promoción de la salud y poder evaluar esa intervención. Entonces, en primer año se hacía el diagnóstico, en segundo año se proponía la intervención orientada a lo que dijera ese diagnóstico y se evaluaba. Esa es nuestra idea. Y seguimos en ese trabajo. Entonces, ya para cerrar, porque ya no tenemos mucho tiempo y tampoco quiero abrumarlos con tanto, pues yo solo quisiera rescatar esto, ¿no? Que gracias a la organización, a la creatividad, a la innovación, a la colaboración, el empeño para obtener los resultados positivos y prometedores, pudimos avanzar y pudimos obtener todos estos resultados. Y sin planeación no lo hubiéramos conseguido, ¿no? Hay que recordar que la planeación es indispensable y va de la mano de la organización. Sin embargo, a veces, ¿no? Por mucho que se planee, ¿no? Y por mucho que uno se organice, algo puede suceder y qué mejor ejemplo, ¿no? Que el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y eso nos lleva a decir, bueno, pues el futuro del trabajo en comunidad de aquí al próximo semestre, pues es incierto, ¿no? Estamos en un punto en donde no sabemos qué va a suceder para febrero, ¿no? Donde se tiene planeada la práctica generalmente. Pero bueno, yo estoy segura que los docentes, junto con este nuevo equipo de instructores, podremos idear, innovar y organizarnos para crear algo ante estas circunstancias, ¿no? Y yo creo que va a ser provechoso para nuestros futuros alumnos. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Carolina, por esta linda plática, ¿no? Tan importante justo y con estas nuevas propuestas, estrategias de trabajo en comunidad, ¿no? Que justo tenemos nuestras reuniones para las propuestas, ¿no? Y esperamos en las próximas reuniones. Claro que sí, claro que sí. Como siempre, muchísimas gracias. Le pediría también al doctor Julio que por favor prendiera su cámara porque pasaríamos a la ronda de preguntas por parte de las instructoras y de los instructores. Así que quien quiera, por favor, o tenga una pregunta para nuestros ponentes, nuestra ponente del día de hoy, Julio y la doctora Carolina, para que nos pudieran justo contestar un poco de estas preguntas. Entonces, quien diga yo, adelante. Todo el mundo se quedó pasmado. Algo hacemos que cuando hablamos se descomponen. Sí, creo que no. O todo quedó muy claro o sí nos dieron el avión, Julio. Seguimos aquí esperando. ¿Quién? Todo quedó muy claro, doctores. Muchas gracias. Doctor Pisanti. Adelante, Paola Soto, levantó la mano. No, perdón, es que fue por equivocación. Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Adelante, Sofía Santillán. Ay, perdón, no puede prender el micrófono. Yo tengo una pregunta para el doctor Pisanti. Muchas gracias a ambos por sus conferencias, antes que nada, muy enriquecedoras. Y mi pregunta va en el sentido de la calidad de la información. Mencionó usted que pues es muy difícil realmente comparar la información así en cruda cuando simplemente se obtiene en los países y que hay varios filtros, ¿no? Menciona que hay que comparar primero pues por la cantidad de población que hay y luego hay que tener en consideración cómo se obtiene esa información. Y yo imagino que puede haber muchos más filtros como medir la desigualdad
en términos de acceso a la salud y pues muchas otras cosas. Entonces, en su opinión, sé que no hay una respuesta tal cual, pero ¿dónde trazaría usted el límite en cuándo se es aceptable empezar a comparar la información entre países? ¿Cuáles son los principales factores, de cierta manera, que hay que tener a consideración para poder comparar? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sofía, damos la palabra ahora a Rubén Rocha. Sí, muchas gracias. Mi pregunta también es para el doctor Pisanti. Muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Mi pregunta concreta es, doctor, ¿usted cómo considera que podríamos pues, limitar los sesgos que tiene la recabación de información cuando vemos factores, por ejemplo, como un exceso de mortalidad que nos da un factor de mortalidad de 3? O sea que en diciembre estaríamos llegando a una cifra de mortalidad de 250,000. Y pues sí, para tener pues mejor información y tener mejores tomas de decisiones en cuanto a políticas pues en este sentido. Y esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, entonces pues no sé si guste contestar. Son puras preguntas para Julio en este momento, así que adelante, Julio. Ok. No sé si terminé de entender todas las preguntas. Voy a hacer mi mejor intento y también voy a decir que no tengo yo todas las respuestas a ninguna de estas dos preguntas. Ni creo que nadie las tenga en el mundo. Uno empezaría diciendo que es el evento de la epidemia de COVID, es el evento de enfermedades infecciosas más complejo, grande, de mayor magnitud en términos de afectación y de mortalidad a nivel poblacional en el mundo en los últimos 100 años. Entonces, ante una cosa como esta, nadie va a tener todas las respuestas. Con respecto a cómo, a la calidad de la información y a cómo comparar los países, lo primero que diría aquí es que nuevamente hay que regresar a la primera pregunta de para qué queremos la información epidemiológica, ¿no? Entonces, la razón más importante de todas para tener la información epidemiológica es poder tomar decisiones, ¿no? Decisiones como en qué momento implementar algo como lo que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, o pues distintas acciones que se pueden tomar, ¿no? La promoción de intervenciones como el distanciamiento social, que puede incluir el uso de cubrebocas, aunque no, yo pensaría con los datos que yo he podido ver, que efectivamente como una medida auxiliar que no sustituye, sino que puede complementar algunas de las otras medidas pues de distanciamiento o para evitar la transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, como comenta también Nash en el chat, dependen de quiénes seamos nosotros, ¿no? De quiénes sea ese nosotros. Entonces, para, digamos, la autoridad sanitaria, la principal utilidad de la información va a ser poder tomar decisiones, ¿no? Y para tomar estas decisiones, en realidad, lo más importante no son los datos absolutos, ni siquiera los datos, digamos, en las tasas, sino las tendencias en el tiempo, que es algo que ya no comenté, ¿no? Entonces, para poder tomar una decisión en qué momento hace falta tomar una acción en un lugar determinado, más que cuántos casos hay, es qué tan rápido están aumentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de un mismo país, hasta puede ser conveniente si tu método para medir los datos no es tan bueno, o no tan bueno en el sentido de que no capta tantos casos, mantenerlo para poder estar comparando, porque si tú en un momento intentas, digamos, mejorar tu método en el sentido de captar más personas, casos leves, por ejemplo, de COVID, no vas a saber si vas a tener obviamente un aumento en el número de casos, pero no vas a saber si eso es porque realmente hay un aumento en la transmisión de COVID en la comunidad o simplemente porque estás buscando los más, ¿no? Entonces, en cierto sentido, puede hasta valer la pena mantenerte con un método, pues, que no detecta tantos casos. No es que eso sea malo, sino simplemente no detecta tanto.
para poder observar las tendencias, ¿no? Cuando tu método para detectar casos es constante. Esto, cuando ese tú es la autoridad sanitaria, ¿no? Ahora, otra razón importante para tener datos epidemiológicos, por ejemplo, como sociedad, es poder evaluar, ¿no?, la efectividad de estos datos. Ahí, en ese sentido, he visto yo algunas cifras publicadas, sobre todo a nivel periodístico, con respecto al exceso de mortalidad, que últimamente sería, creo yo, lo que más importa de todo, ¿no? O sea, últimamente lo que más importa en este mundo es la vida humana. Eso es una postura ética, una postura ética además bastante compartida. Y entonces el fin último de las intervenciones epidemiológicas iría en el sentido de, pues, evitar la muerte o al menos la muerte prematura, ¿no? Y para poder entonces comparar, pues el dato más importante sería dónde ha habido más o menos muertes, ¿no? ¿Qué tan comparables son los datos de mortalidad? Esa sí es una pregunta muy complicada. No hay muchas formas de calcularlo o de estimarlo estadísticamente. Les decía yo que he visto un par de reportes sobre el exceso de mortalidad, que no solo es la mortalidad por COVID, sino también, por ejemplo, la mortalidad por otros problemas de salud que dejen de atenderse en función de la reconversión del sistema de salud hacia el COVID. Y no, lamentablemente, el sistema de información sobre mortalidad que existe en México es muy rústico. Muy, muy rústico, todo se hace a mano. Así viene siendo desde hace mucho tiempo, y ojalá esto pues nos permita darle un impulso a tenerlo, pues mucho más, a modernizarlo, pues a poder tener datos de mortalidad en tiempo real. Hasta donde yo sé, nadie los tiene con certeza. Datos de mortalidad. Hay algunas estimaciones que se basan en meterse a los registros civiles por internet y buscar actas una por una, y hacer algunas estimaciones así. Yo no he podido reproducir ninguna de ellas, tampoco le he dedicado tanto tiempo a intentarlo. Entonces, no estoy yo tan seguro de que el exceso de mortalidad de México vaya a ser de los más altos del mundo, cuando todo esto haya pasado y se haga la cuenta final. Ciertamente no va a ser bajo, ciertamente se ha muerto muchísima gente, eso es indudable. Y ¿qué se podría hacer para limitar los sesgos? Pues desde mi punto de vista es cuando comparamos en los países, tomar el dato más certero que hay de todos los que hay, que es el de la mortalidad, que es el que menos se subregistra. Todos los datos en todos los países van a tener un subregistro. Para poder tomar algunos que sean comparables, vamos a buscar el que menos se subregistre, ¿no? Y desde mi punto de vista, esas son las muertes. Esas son las que son más difíciles que efectivamente no se registren, y pues creo que es todo lo que puedo decir al respecto. Ok, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Tenemos 3 participaciones más, entonces, por favor, así en orden. Tenemos primero a Madian Torres, posteriormente a Ángela, y por último a Ana Rodríguez. Por favor, así en ese orden, para que puedan realizar sus preguntas. Y a continuación, pues bueno, adelante, Madian. Hola, primero que nada agradecer las dos conferencias, estuvieron muy interesantes, yo creo que sí fueron 2 temas distintos, pero ambos bastante enriquecedores. Mi pregunta va dirigida para la doctora Carolina, y es sobre si hay otras universidades que ya hayan implementado esto de hacer un perfil epidemiológico de los estudiantes, y bueno, también sería bueno saber si hay otras facultades, además de las que menciona, interesadas en esto. Sobre el perfil epidemiológico de sus alumnos, y también si en el caso de que ya se tenga uno,
cómo ayudan estos patrones en salud que ellos encuentran con este enfoque, ¿no? Si modifican, por ejemplo, algunos reglamentos, algunas cosas, o si en algún caso llegaran a implementar nuevos servicios en las universidades. Esa es mi pregunta. ¿Ariel contesta ahorita o me espero? Esperamos tantito que sea toda la ronda de preguntas y al final la de respuestas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ángela, a continuación, por favor. Sí, muchas gracias por la consideración. Mi pregunta va dirigida hacia la doctora Carolina y es si usted considera que la definición de salud establecida por la Organización Mundial de la Salud engloba o toma en consideración los diferentes estilos de vida existentes, tanto de manera individual y colectiva, teniendo en cuenta que cada persona por ciertas determinantes afectan este concepto. ¿Usted la modificaría o la mantendría en esta utopía? Esa sería mi pregunta y gracias. Ana, adelante. Hola, bueno, mi pregunta también va dirigida a la doctora Carolina. Evidentemente, con todo lo que ha pasado este año, el programa que usted quiere implementar pues se vio interrumpido. Entonces quería saber si el próximo año tiene la intención de, cuando todo esté mejor, claramente, podamos llevar nuestras investigaciones a dichas facultades, o ya se va a quedar para nosotros, o qué va a pasar con todo eso. Gracias. Ya. Gracias, Ana. Doctora Carolina, son las 3 preguntas. Adelante. Ok. Bueno, primero que nada, a Mariam Torres. La verdad es que en otras universidades desconozco cómo se lleva a cabo, no lo sé. Y en otro sentido, ¿qué hacer con ese perfil epidemiológico? Sí, la verdad es que nosotros al principio únicamente escogimos esas facultades al azar porque estaban cerca de medicina y mandamos a los estudiantes y no tuvimos un acercamiento con las autoridades de dichas facultades. La intención es, obviamente, con los resultados que se obtuvieron, ¿no? Poder acercarnos a ellos y decir, bueno, estos estudiantes hicieron este perfil epidemiológico y encontraron estos factores de riesgo o esta percepción de riesgo en su población. Y entonces ahí es donde nosotros empezaríamos a trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos entonces incluir a los de promoción, ¿no? Entonces a lo mejor dices, bueno, a lo mejor podemos hacer un taller, podemos colocar carteles, podemos hacer, ¿no? Ir como metiéndonos un poco más a la facultad propiamente dicha. Pero eso sí necesitamos acercarnos con las autoridades. No sé si con eso contesto toda tu pregunta. En cuanto a la pregunta de Ángela de la definición de la OMS, por supuesto que no estoy de acuerdo con ella, en este mundo utópico, por supuesto que debería actualizarse y pues la invito, ¿no?, a trabajar y a todos ustedes pues a desarrollar una nueva definición. Sería un ejercicio interesante, ¿no?, la verdad, porque sí, obviamente sí podemos desagregar algunos componentes de la definición y decir, bueno, a lo mejor ahí está contemplado, pero es a lo mejor, ¿no? A lo mejor en la salud está contemplado tal situación, en la salud mental, ¿no? O psicológico, en lo biológico esto, en lo social esto, pero no está claramente establecido, ¿no? Y yo creo que sí podríamos hacer una nueva definición, por lo menos para el departamento, pero ¿por qué no pensar un poco más en grande, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de Ana, bueno, pues Ana es una de las alumnas que participó en este proyecto el año pasado y obviamente tiene la inquietud de qué va a pasar con todo su esfuerzo. Y bueno, y vuelvo a repetir, ¿no? La idea es, sistematizar toda la información recabada de los 5 grupos que participaron. En esta ocasión participaron 5 grupos de primero. Entonces, nosotros como profesores queremos juntar toda esa información y volverla a analizar, ¿no? De tal manera que tengamos unas muestras mucho más grandes y con ello, pues, datos un poquito más
contundentes y con ello acercarnos a la facultad. Obviamente sí es nuestra intención seguir trabajando en esto y una vez que se pueda, pues seguir adelante con este proyecto. Espero haber contestado a sus preguntas. Bien, pues al parecer no tenemos más preguntas por parte de las y los instructores. Pues no queda más que agradecerles a ustedes dos, nuestros queridos ponentes, doctora Carolina y doctor Julio. Para nosotros ha sido un placer tenerles aquí y les agradecemos su presencia y participación, ¿no? También como tutores y tutora, doctora Carolina. Bien, doctora Nash, no sé si tenemos algunas palabras finales para ya dar cierre a esta penúltima sesión del cuarto curso taller. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Carolina, Julio, a todas y todos los instructores, estudiantes y tutores que están en la sesión. Fíjense que nada más yo sí quisiera decirles que efectivamente hablar de diferentes niveles de organización de repente hace pensar que estamos hablando de cosas completamente distintas y sin embargo lo que se produce con el trabajo escolar que se hace en este proceso de investigar en la comunidad universitaria, pues son datos y necesitamos esos datos no nada más para bueno, poder tener números que comunicar, sino para tomar acciones al respecto, ¿no? Quiero decir que en ese sentido sí buscamos que se entienda que la producción de datos tiene una finalidad específica en la toma de acciones, que siempre tengan esa idea muy fuertemente puesta en su mente, ¿no? De repente podríamos preguntarnos, doctor Julio, ¿qué hace usted con todos esos datos que genera y que analiza y que nos presenta? Si no es la persona que decide al respecto, pero hay decisiones que se toman a partir de eso, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que hay que trabajar con nuestros y nuestras grupos de tutoriados después de esta sesión. Y finalmente, encontrar las formas de articular lo que estamos trabajando, aunque sea a diferentes niveles, ¿no? Que son formas de entrenarnos para aproximarnos a una realidad específica, colectiva. Yo les agradezco muchísimo el trabajo a ambos, a Julio, a Carolina, que son profesores muy comprometidos con sus grupos y además muy dispuestos a trabajar en colaboración, y ese es el segundo agradecimiento y énfasis que quiero que nos llevemos, ¿no? Que finalmente no solamente es pensar en la comunidad como el colectivo, sino también en nosotros estudiantes, docentes o incluso pertenecientes a una comunidad como un colectivo capaz de organizar y organizarse con los otros y las otras para generar, sí, conocimiento, pero también acciones que transforman esa realidad, más que los conceptos, la realidad que le da sentido a esas nociones, ¿no? De salud, de enfermedad, etcétera. Muchas gracias a todos y todas. No, de nada. Saludos a todos. Bien, pues muchas bueno, gracias a todos. hemos concluido la conferencia del día de hoy y les esperamos el próximo jueves en nuestra última conferencia magistral del cuarto curso taller, ¿no? Y sin más, pues agradecer a cada uno y uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, doctor.